La verdad es que la historia de esta princesa, la historia de esta mujer, parece sacada de una novela. Una fascinante novela que tendría calificaciones excelentes, que sería una de las más grandes novelas en ventas y uno de los más grandes personajes de la ficción o de la literatura. Pero no, la evolución, el ascenso de cómo esta mujer pasó de ser una chica dócil, de los estándares de la época, sumisa y con el objetivo de proporcionar un hijo o heredero a un rey, o mejor dicho en este caso, zar, pasó a convertirse en la monarca, y no cualquier monarca, sino una de las monarcas más grandes que haya visto la historia, merecedora sin duda alguna del título que la acompaña, la Grande. Y es por eso que hoy conoceremos la historia de este personaje, quien fue Catalina la Grande, la zarina de Rusia. Bien, comencemos. Nacida como Sofía Federica Augusta de Anhalt el 2 de mayo de 1729 en el reino de Prusia. Su padre fue Cristian Augusto, príncipe de Anhalt-Zerbst. Era un general prusiano que ejercía de gobernador de la ciudad de Stettin en nombre del rey de Prusia. La elección de Sofía como la futura esposa del zar de Rusia se debió a la gestión diplomática entre el conde Lestock y Federico II de Prusia. Ambos querían fortalecer su amistad con dicho imperio. A la zarina de dicho país, Isabela Petrovna, le gustaba esa idea y esa familia, ya que ella había estado prometida al tío materno de Sofía, Carlos Augusto de Holstein-Gottorp, que había muerto de viruela en 1727, antes de que se casaran, por lo que ya tenía enormes lazos y gran amistad con dicha dinastía. Sofía Federica llegó acompañada de su madre al Imperio ruso y fue presentada ante la emperatriz Isabela Petrovna, quien aprobó el matrimonio con su hijo, el futuro zar Pedro III. Sofía en el primer instante se enamoró de Rusia, de su cultura, y se esforzó en aprender todo lo concerniente, desde el idioma, el cual no sabía. Después se enfocó en la cultura, el arte y sus costumbres. Quedó completamente fascinada con dicho país. Se refugió primero en la filosofía, en los conocimientos de los grandes genios de dicho país y luego en su historia, sobre todo en la figura del gran Pedro. Se casó con el príncipe Pedro en San Petersburgo el 26 de agosto de 1745. Pero previo a esto, Sofía abandonó la fe protestante, al ser esposa del futuro zar de Rusia, y debió convertirse a la fe ortodoxa. Y en su bautismo a dicha fe se cambió el nombre, eligiendo aquel apodo que la zarina Isabela Petrovna le había puesto en tono de burla, el cual era Catalina. Sofía, o mejor dicho ahora Catalina, desde el primer momento tuvo enormes diferencias con el que estaba destinado a ser su esposo, Pedro Fyodorovich, ya que la inmadurez y poca responsabilidad de este príncipe en el matrimonio y en su deber como zar de Rusia, poco a poco trazaron enormes marcas. Este personaje, Pedro Fyodorovich, era todo lo contrario, despreciaba toda la cultura rusa y su fascinación era hacia el arte y la cultura prusiana. También se dice que tenía una obsesión por representar batallas históricas con muñequitos, lo cual sin duda alguna provocaba gran molestia en Catalina, ya que reflejaba el poco interés que tenía en aquella nación que estaban destinados a gobernar y con la cual ella había quedado tan fascinada. Al notarse su gran distanciamiento, comenzó a desembocarse una ola de disgusto y de rumores en contra de la pareja real, hablando de lo poco atractiva que podría ser ella, o incluso de que Pedro podría preferir la compañía de hombres. No pasó mucho tiempo para que entre los compañeros de cacería de su esposo, Catalina conociera a Sergei Saltykov, un hombre sirviente de la dinastía Romanov desde hace tiempos, y rápidamente ella se vio encantada por aquel hombre, que descendía de dicha familia que desde hace tiempo había estado al servicio de los zares, y se convirtió en el primero de sus muchos amantes. Fuertes rumores indican de que el hijo de Catalina, que nació poco después, era en realidad este hombre y no de Pedro, pero esto ha sido desmentido por los historiadores, ya que hay un enorme, pero de verdad enorme parecido entre el hijo de Catalina con el príncipe Pedro, por lo que no cabe dudas de que era efectivamente su hijo.
Pero, sin embargo, cuando nació el tan ansiado heredero, el que sería conocido como el príncipe Pablo, Catalina sabía algo, que para Isabela Petrovna y para Pedro Fyodorovich ella ya era un desechable, completamente desechable. Había cumplido con su deber y ahora podrían hacer con ella lo que les viniera en gana. Desde el momento de su nacimiento, Isabela Petrovna se iba al príncipe Pablo y ella se encargó de su cuidado. Catalina declaró que nunca lo extrañó, ya que se lo arrebataron desde el primer momento. Poco después de que Sergei se fuera, Catalina obtuvo el corazón de Gregory Orlov, un joven comandante del ejército. Son innumerables, como ya dije, los amantes que tuvo esta zarina rusa, pero sin duda alguna, Gregory Orlov fue el más trascendental. Después de la muerte de la emperatriz Isabela Petrovna el 5 de enero de 1762, Pedro subió al trono como el zar Pedro III de Rusia, y la pareja se trasladó al nuevo palacio de invierno en San Petersburgo. Catalina se convirtió así en emperatriz consorte de Rusia. Pedro entonces dio una enorme y radical vuelta a las políticas del imperio, ya que al sentir enorme simpatía por Prusia y sobre todo una gran admiración por el hombre que comandaba dicho país, Federico el Grande, Pedro puso fin a la guerra con dicho país, haciendo basura y tirando completamente por la borda los triunfos alcanzados por el ejército ruso, cosa que no fue del agrado de dicha unidad. Pero Pedro poco a poco obtuvo un amante que compartía en mayor medida sus gustos y aficiones. Viéndose cada vez más renegada y cada vez más en peligro, Catalina decidió tomar acción, aprovechando su gran amistad y amorío con Gregory Orlov, el cual contaba con su hermano, el líder de la guardia de palacio Alexei Orlov, el cual puso al ejército y movió enormemente sus influencias, y con unos cuantos sobornos el ejército poco a poco se empezó a pasar y se convenció de que Catalina era mejor opción para gobernar al país que el príncipe Pedro. Y fue así como el 7 de julio de 1762 los hermanos Orlov despertaron a Catalina, informándole que había llegado el momento de dar el golpe, de hacerse con el poder. Catalina entonces sorpresivamente hizo algo increíble. Decidió, en vez de vestir algún vestido o cosa usada por las mujeres de la nobleza o de la alta alcurnia para esa época, decidió pedir un uniforme de la Guardia Real, y fue así como salió a comandar el ejército y a convencerlos de que ella era sin duda alguna la mejor opción para Rusia, una verdadera emperatriz, una verdadera zarina que defendería sus intereses, sus tradiciones y su cultura. Pedro había salido del palacio, estaba en Peterhof, y nadie le avisó de lo que se avecinaba, y fue derrocado con gran facilidad. Pero entonces Catalina se vio inmersa en un gran dilema, el cual era si dejarlo marchar o no, ya que Pedro le prometió que no sería un estorbo, que solamente le permitiera irse a Prusia. Pero esto es algo que le causa gran conflicto a los historiadores de la época, ya que era más que obvio que Catalina y todo el mundo era conscientes del peligro que podía representar Pedro, y más yéndose a uno de los países que en ese momento era de los grandes enemigos de Rusia. Es que pues no se cree mucho en la ingenuidad que se afirma históricamente que tuvo Catalina en la muerte de Pedro. Es así que el 28 de agosto de 1762, con apenas 34 años, Pedro fue asesinado. Al pueblo ruso se le dijo que murió por problemas de hemorroides, pero todos coinciden en que fue asesinado por Gregory y Alexei Orlov, rompiéndole el cuello. Finalmente, Catalina se coronó como gran zarina de Rusia el 9 de julio de 1762, en la Catedral de la Dormición en Moscú. Catalina otorgó tierras, títulos de nobleza y siervos como recompensa a los hermanos Orlov y a otros jefes militares que habían demostrado su lealtad. Tomó la dirección del imperio, dispuesta a transformar profundamente su estructura administrativa y productiva, de acuerdo a las tendencias que había de definir el despotismo ilustrado. Impregnada de dicho espíritu de la ilustración de la época, Catalina mantuvo relaciones poco disimuladas con numerosos amantes, pero supo ganarse el respeto de la mayoría de los gobernantes europeos y de los intelectuales ilustrados de la época, como lo era Voltaire y Diderot, que fue uno de sus más grandes consejeros. Gracias a su influencia, en 1764, la zarina ayudó al rey de Polonia, Stanislao Poniatowicz, un antiguo amante suyo, a conseguirse el poder, aumentando así su esfera de influencia. Catalina siguió utilizando a los hermanos Orlov para sus intereses y, sobre todo, había construido una gran red de espionaje. Catalina, ya al mando, decidió girar la intención del imperio ruso hacia un nuevo contrincante,
hacia el imperio turco otomano, con quien vivían en gran tensión desde hace tiempo, deseosos de hacerse con el control del Mar Negro, ruta y paso cerrado por los turcos, que ni siquiera Pedro el Grande logró recuperar, y Catalina deseaba apuntarse este logro. En mayo de 1770, la flota rusa da la vuelta por Europa y atrapa a la flota turca en Chesme. Los rusos al mando de Alexei Orlov tomaron por sorpresa a los turcos bombardeándolos y logran derrotar a la flota otomana, frenándolos por mar y tierra, expandiendo así las posesiones del Imperio ruso. Esto causó enorme simpatía y agrado por parte de la nobleza y gran parte del pueblo ruso hacia la zarina. Pero obviamente no todos estaban encantados. Varios soldados empezaron a desertar ya que era una guerra de enorme desgaste y de enormes pérdidas. Entre estos soldados que desertaron y que no estaban conformes con las políticas emprendidas por la zarina, estaba un personaje, un cosaco llamado Emelian Pugachev, el cual, al sentirse sumamente molesto con estas acciones emprendidas con la zarina, decidió iniciar una rebelión, pero lo inició del modo menos inimaginable. Emelian Pugachev declaró ser el destronado zar Pedro III, rechazando así la autoridad de la emperatriz. Como les dije, hay enorme confusión sobre cuál fue el destino final de Pedro, y si a estas alturas lo hay, imagínense qué confusiones habrán habido en aquellas épocas, más cuando no había maneras de conocer cómo había sido el verdadero zar y cómo murió el verdadero zar. Sin duda alguna fue muy fácil para Pugachev engañar a su comunidad y a otras comunidades más, que se fueron sumando poco a poco a la rebelión. Esta rebelión se encabezaba principalmente por campesinos que esperaban escapar de la servidumbre, que la consideraban algo similar a la esclavitud. Catalina, sin duda alguna, también tuvo que lidiar con algunos nobles que tampoco tenían gran simpatía por ella, ya que creían de que una mujer no era capaz de dirigir el imperio y menos una extranjera, por lo que todos esperaban que el príncipe Pablo poco a poco ascendiera, pero Catalina se deshizo pronto de estos políticos y a su hijo lo mandó casar con una princesa alemana. Para colmo, la rebelión de Pugachev fue en ascenso y fue asaltando varias fortalezas y varios poblados, ganando más y más adeptos. Pero a poco se vio la atrocidad. Pugachev iba dejando en cada lugar por el que pasaba heridos, mujeres violadas y una gran cantidad de muertos. Catalina tomó la decisión de censurar toda noticia de rebelión y decidió enviar pequeñas divisiones a combatir a Pugachev, mientras los principales regimientos del ejército estaban ocupados contra los turcos. En algún momento de la rebelión, Catalina logró hacerse con una información que parecía enormemente vital: el nombre e identidad de la esposa y hijos de Pugachev, y mandó a arrestarlos y hacer públicos sus identidades para así tirar por completo el mito de que Emelian Pugachev era el destronado zar. Pero esto no sirvió de mucho. Pugachev ya había ganado la simpatía de enormes seguidores y esto les venía en vano. Lo único que querían era derrotar a la zarina. Al ver la incapacidad de su examante Grigori Orlov, Catalina llamó a un héroe de batalla en el frente turco, que desde hace tiempo había demostrado gran interés en complacerla y en demostrarle su gran amor y devoción a la zarina rusa. Este personaje y este general héroe de la guerra contra los turcos era Grigori Potenkin. Potenkin decidió liberar fuerzas del frente turco, firmando un tratado de paz con los generales de dicha nación. Estas fuerzas las mandaría a combatir al interior de Rusia contra Pugachev en Kazán. Fue en esta ciudad donde al mando de Potenkin se decidió el destino, ya que era el último gran bastión antes de la capital. Y es así como Grigori Potenkin tuvo la oportunidad y logró lo que Orlov no logró: acabar con Pugachev en Kazán. Pero hasta eso tuvieron misericordia con él, ya que la condena para esa época por todo el alboroto y rebelión que había causado Pugachev habría sido el descuartizamiento, pero se le ordenó una ejecución decapitación rápida. Incluso Catalina perdonó a algunos rebeldes y siervos, pero no pudo cumplir con algunas de sus exigencias con las cuales simpatizaba, como lo era la finalización de la servidumbre, ya que esto podría poner a gran cantidad de nobles y significaría la ruina económica de Rusia. Le hubiera gustado, pero no era factible desde su perspectiva y desde la perspectiva del momento. Pugachev fue acabado, la rebelión fue sofocada, y es así como Catalina borró todo rastro de dicho personaje, e incluso el lugar de donde era originario fue bautizado de nuevo como Putentinskaya, en honor a su gran compañero y amante, Grigori Potenkin. Por el resto de su reinado, Catalina se enfocó en modernizar el país y construir escuelas en cada rincón del Imperio ruso.
La gran emperatriz de Rusia murió el 17 de noviembre de 1796 a causa de un derrame cerebral. Fue enterrada en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo. Y al final su hijo Pablo ascendió al trono. Pero como podemos ver, este fue su gran reinado, expandió las fronteras y modernizó el país, logrando grandes logros y ganándose el respeto de muchísimas personas alrededor del país y alrededor de Europa. La mujer que había sido mandada a traer desde Prusia solo para cumplir con el deber de dar un hijo al heredero del trono ruso, pero que fue más allá, cumplió sus ambiciones, jugó de maravilla el juego de poder y logró convertirse en la zarina de Rusia, y no cualquier zarina, sino una meritoria sin duda alguna del título de la Grande. Bueno, espero que este video les haya gustado, de verdad tenía muchas ganas de hacer este video. Para quienes hayan visto mi top sobre personajes femeninos que más me agradan, habrán podido notar que Catalina estaba creo que en el tercer lugar. Déjenme qué otro personaje histórico femenino les gustaría que hiciera un video. Y díganme qué opinan de Catalina. Sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Adiós.